Épale, querido músico, y bienvenido al primer episodio de la segunda temporada del podcast. Así es, aprovechando una serie de cambios, estamos estrenando nueva imagen, nuevos invitados y nuevas soluciones para ayudarte como músico independiente. Y nuestro primer invitado en esta nueva etapa es alguien que se dedica a una profesión realmente apasionante, que es la composición para medios audiovisuales, específicamente para cine. Así que si te interesa saber qué se tiene que estudiar para hacer carrera en esta área, cómo se compone música para películas, si todo esto se crea con instrumentos reales o digitales y cómo la inteligencia artificial va a afectar la composición en el futuro, te va a encantar este episodio con Santiago Velarde. Bienvenido al episodio 34. Después de lanzar mi primer disco y fracasar enormemente, decidí aprender cómo convertir un proyecto musical en una marca exitosa a través de mi segunda gran pasión, el marketing. La gran pregunta es: ¿cómo darse a conocer y destacar del resto si nadie te prepara para ser artista independiente? Acompáñame en este viaje mientras encontramos la respuesta. Mi nombre es Adrián Dalsus y, querido músico, te doy la bienvenida. Bienvenidos, queridos músicos, a este episodio en el que tenemos a un invitado muy especial llamado Santiago Velarde. Santiago es un compositor peruano especializado en películas, en televisión, documentales, medios en general, residenciado en Los Ángeles, que ha trabajado con en más de 30 proyectos audiovisuales. Su música ha sido seleccionada en numerosos festivales de cine internacional, resultando incluso ganador en 2 de ellos, ¿no? Así que, bueno, más recientemente contribuyó además en el desarrollo de una plataforma que permite que cualquiera pueda crear música a través de la inteligencia artificial. De todo esto vamos a estar hablando el día de hoy. Muchas gracias, Santiago, por acompañarnos en esta entrevista. Hola Adrián, gracias por la invitación, gracias por la introducción. Qué bueno, gracias por estar con nosotros. Bueno, Santiago, yo creo que la mayoría de los músicos empezamos como queriendo formar una banda, componer nuestras propias canciones y bueno, quienes saben cantar quizás también, ¿no? Como que cantar ahí en esas composiciones. Por eso es difícil imaginar como algo más allá de esta zona en común que es tener una banda, ¿no? Y tocar en los sitios de la ciudad. Yo me gustaría saber si esta fue tu historia también o cómo llegaste a adentrarte en el mundo de la composición, ¿no? Que es como un submundo dentro de la música. Sí, tal cual, como tú lo dices, yo cuando empecé, yo era guitarrista. Si vieras acá a mi izquierda hay 4 guitarras, otra por ahí atrás, tengo los pedales ahí guardados, Excelente. y me seguiría comprando más guitarras y más pedales si pudiera, porque es divertidísimo. Y yo empecé con el sueño de tener una banda o ser guitarrista de sesión, como la mayoría, creo, de los músicos tienen al comienzo, y que obviamente no estoy diciendo que eso sea algo de principiantes ni nada, simplemente es un camino totalmente válido. Claro. Eh, y en determinado momento nosotros tuvimos la suerte o coincidencia de que frente a mi universidad, a mi facultad de música en mi universidad, estaba la facultad de cine. Ok. Eh, y por casualidad yo me fui a un viaje de campamento de la universidad, en el que fueron varios chicos de cine. Ahí nos hicimos amigos y después nos empezamos a ver y frecuentar en la universidad. Y la universidad hizo uno de estos concursos de cortometrajes de 24 horas. En Ujú. 24 horas hay que escribir el guión, filmar, editar, postproducción, hacer música y todo. Y los chicos de cine me dijeron: che, son argentinos, por eso digo che, yo estudié en Argentina. Ok. Eh, y me dicen: che, ¿querés hacer música para nuestra película? Y yo digo: bueno, dale. Así que me llamaron y pasé ahí todo el día ayudándolos incluso a filmar, a mover equipos y todo, y terminé haciendo la música. Eh, el cortometraje terminó no siendo muy bueno, la música tampoco, pero me divertí más que nunca en mi vida, y desde ese momento dije: quiero aprender esto, quiero aprender a hacer música para audiovisuales. Así que desde ahí me puse a estudiar por mi cuenta. Hay toneladas de recursos en YouTube, libros, practicando con los chicos de cine, todos los proyectos que aparecían los trataba de agarrar y trabajar en eso, y así poco a poco, bueno, fui aprendiendo, ¿no? Wow, claro. Es que por lo general suele ser como ese tipo de experiencias, ¿no? Casi al azar, casi por error que uno descubre como otras ramas, ¿no? De la música. Ujú.
Y bueno, comentaste ahorita precisamente, ¿no? Que estudiaste composición, si no me equivoco, en la Universidad Nacional de Villa María, en Argentina. Y ya por allí también vemos algo interesante, ¿no? Que es que, aunque parezca contradictorio, muchos músicos dejan de último a la hora de ver qué estudiar, ¿no? Dejan de Ujú. último las carreras musicales, ¿no? ¿Y qué terminan estudiando? Bueno, ingeniería, arquitectura, diseño, administración, incluso como fue mi caso, comunicación. Y es difícil, ¿no? O sea, como que tomar esa decisión de, mira, no, voy a estudiar música por varias razones, ¿no? Entonces me gustaría saber cómo fue estudiar composición, si te fue difícil tomar esa decisión, si viviste con esos clichés de, no, ¿de qué vas a vivir? No estudies música. Claro. ¿Cómo fue esa experiencia? Sí, yo toda mi vida quise estudiar diseño y de hecho estudié un año de diseño gráfico. Y durante ese año me empecé a dar cuenta que el diseño no me exigía tanto como me estaba exigiendo la música. Yo estaba haciendo cursos de teoría musical, de armonía por mi cuenta. Y durante ese año realmente me di cuenta que la música hacía que mi cerebro haga esto. Y el diseño era simplemente como para mí, como una zona de confort, algo que siempre me había salido más o menos bien. No digo que sea un diseñador profesional, digamos, pero sentía que tenía más facilidad quizás para eso, y por más que suene contradictorio, eso no me llamaba la atención, me gustaba el challenge, ¿no es cierto?, Claro. de la música. Entonces, bueno, después de discusiones, conversaciones con mis padres, en Perú no había dónde estudiar música. Por suerte yo tenía familia en Argentina y terminamos encontrando esta universidad que era en ese momento la única universidad en Latinoamérica que ofrecía la carrera en composición orientado a música popular, o sea, no a música clásica y no a performance, sino composición en folclore, rock, pop, jazz, tango, todo ese tipo de cosas, ¿no? Qué interesante. Entonces me mudé a Argentina. Yo, como te digo, quería ser guitarrista, nunca había pensado en componer, nunca había compuesto nada, pero era una carrera de música que no era música clásica y eso para mí fue suficiente. Claro. Y recién al segundo o tercer año de la carrera, que empezaron los cursos fuertes de composición, me empecé a dar cuenta qué era la composición, digamos. Y esto coincide un poco con el viaje con los chicos de cine, coincide con los cursos de grabación y con los cursos de orquestación. Y todos esos son elementos que uno como compositor de películas necesitas saber componer para orquesta, necesitas saber poder grabar y producir todo en tu laptop, porque no vas a contratar una orquesta para tus cortometrajes de 3 minutos que haces con tus Claro. amigos pagando de tu bolsillo para filmar y alquilar equipos o lo que sea. Entonces, creo que siempre digo que en la música para cine es 25% tecnología, 25% composición, 25% contactos y 25% suerte. Ok. eh, y de repente me equivoco, como te digo, mi carrera medio que recién empieza, pero hasta ahora creo que lo siento un poco así. Y nada, creo que eso, la composición llegó un poco por suerte, junto con la producción, junto con la orquestación y con salir un poco de esta zona de confort que era la guitarra, que era lo único que en ese momento sabía hacer. Wow, o sea, de verdad que, o sea, es difícil, ¿no? Como que entender que parte de meterte en la música, en la industria musical, es ir aprendiendo en el camino, ¿no? Porque uno creería que, bueno, si vas a estudiar composición es porque ya tienes súper claro, ¿no? Qué es lo que quieres hacer con tu vida y tal, y no necesariamente. ¿No? Bueno, Y eso mismo lo prueba muchísima gente que no estudia música y que terminan siendo tremendos compositores. O sea, hablemos de Jorge Drexler, que es un exacto, médico y exacto. que cuántos canciones hermosas que tiene y no Sí. sé, muchísimos músicos, o sea, dentro de Latinoamérica o todo el mundo, ¿no? Y eso no es una cosa nueva, o sea, desde la música clásica, compositores como Borodín, que él era un químico y que descubrió un elemento de la tabla periódica y también escribió música que ha sido súper importante para todos los compositores en el siglo XX. Tienes toda la razón, es verdad, es verdad. Bueno, y cuando también pienso en la composición como, Ujú. como término, ¿no?
Sí, quizás uno se imagine como alguien en su home studio, ¿sabes? Con su hoja, con su papel, con su guitarra, que quizás a lo mejor es como lo estás haciendo tú. E incluso aquellos que hacen música para cine, siempre veo que está de moda como conseguir el último plugin para conseguir imitar casi a la perfección, ¿sabes? El sonido de los instrumentos. Pero por sí. lo que he visto en tus redes sociales, en los artículos que han escrito sobre ti, tú estás más del lado del director, ¿no? O sea, estás como dirigiendo incluso la ejecución de tus propias composiciones. Y es decir, no te quedas con el MIDI, ¿no? No, Entonces, poniéndote como al frente del asunto, yo obviamente desconozco el tema, pero como ya todo se hace de forma digital, siento que quizás ver a alguien dirigir una orquesta, como ujú. debería ser, llama la atención. Es más bien como el factor distintivo quizás, ¿no? Entonces me gustaría saber si esto lo aprendiste en tu carrera, cómo es este proceso de composición. Primero grabas MIDI y Claro. luego los instrumentos reales, cómo consigues a los músicos, las horas de grabación las pagas tú. Es decir, hay como muchas preguntas por ahí. Claro, todo lo que has dicho ahora creo que son 3 horas de conversación. Sí, claro. Vamos por partes. Primero, el tema de la composición como término es una cosa muy abstracta y que por ahí es una cosa muy difícil y me parece chistoso que yo no entendía muy bien lo que era la composición y cómo componer hasta que no estudié fotografía, porque yo hice como electivas en mi carrera, podíamos hacer cursos de cine. Y hice fotografía, hice guión, hice semiótica, hice montaje. eh, y en esos cursos hablaba mucho de la composición de la imagen, de la composición de la pantalla, y hasta no verlo de esa forma, yo no entendía qué era la composición, porque claro, en música es la melodía, es la armonía, es el ritmo, es qué cosa, ¿no es cierto? Y de pronto, cuando estudias composición en fotografía, te hablan de la ley de tercios, ¿no es cierto? De dividir la pantalla en Correcto. tercios y del balance y el contraste y el ritmo de cosas que se repiten y los colores. Y entonces ahí me empecé a dar cuenta que la composición, o al menos mi forma de entenderlo, es poner en conjunto elementos dispares que no necesariamente son que pueden ser muy contrastantes, digamos, para formar algo coherente, digamos. Y uno se pone con esa perspectiva, me puse a analizar mucha música clásica, Beethoven, Mozart y todo ese tipo de cosas, y extrapolaba a John Williams y a compositores de cine, y me empecé a dar cuenta que la forma de composición más por ahí prominente de la música clásica, que es la forma sonata, empiezas a escuchar y te das cuenta que es eso, es balance, es contraste, es ritmo. Todas tienen una parte A, por ejemplo, que es melódica y una parte B que es más rítmica, o al revés, la parte A es rítmica y la parte B es melódica. Ok. Entonces empiezas a ver ese contraste y empiezas a escuchar canciones pop y te empiezas a dar cuenta que de repente en la estrofa tienes el hi-hat cerrado Ujú. y después en el verso Ah, vas bien. a doble de tiempo, a mitad de tiempo. Entonces tienes contraste, tienes ritmo, tienes todos esos elementos. Y ahí empecé a darme cuenta realmente de que la composición por ahí no era tanto, o mi forma de entenderlo, de la sección específicamente, sino de cómo poner en conjunto diferentes secciones para lograr formar algo más largo. Y bueno, cuando le empiezas a trabajar con el cine, que la imagen es la que reina, digamos, y el diálogo, no puedes tapar el diálogo con la música, entonces lo que intento es, como dices, estar más del lado del director, más del lado de la película, porque lo que estamos tratando, el producto final no es la música, el producto final es la película y Claro. estamos tratando de contar una historia. Entonces, ¿cómo puedo hacer que la imagen y el diálogo sean la melodía y la música sea lo que está detrás, digamos? Entonces, esa es mi forma por ahí un poco de ver la composición para cine. Por supuesto que hay momentos en que la melodía, la música, perdón, pasa al frente Claro. o que hay diferentes balances entre imagen y música. Pero nada, creo que es importante tener en cuenta eso, ¿no? Que la imagen y la historia es lo más importante y la música tiene que servir a la historia. Importante. Eh, Luego, desde el punto de vista de lo que dijiste de dirigir orquesta y todo eso, Ujú. si tengo que poner una mano en el corazón y ser sincero, eso está buenísimo para las redes sociales y para las fotos y vende. Y todos los compositores nos reímos de esto porque
porque al final el 90% de lo que hacemos lo hacemos en la computadora y es hermoso cuando tienes la oportunidad de pararte frente a una orquesta y escuchar tus obras. Estudiando en UCLA tuve la suerte de que pudimos grabar en estudios súper importantes y trabajar con músicos que han grabado en Star Wars, en Harry Potter, en E.T., han grabado con Madonna o qué sé yo. Wow. Y son los músicos que están leyendo tu música y tocando, y mira, se me pone la piel de gallina de contarlo. Claro, claro. Y es muy lindo, pero no es algo que se requiera, en mi opinión y en mi experiencia como compositor de cine. Lo que sí, como parte de la experiencia educativa, si vas a componer para orquesta, creo que sí es muy importante que en alguna oportunidad tengas la opción de que una orquesta pueda tocar tu música, porque aprendes de composición, aprendes de balance, aprendes de cuál es la diferencia entre el MIDI y la música de verdad, digamos, y cómo hacer que el MIDI emule la música de verdad y a músicos tocando, y no al revés, digamos, no componer para MIDI y luego tratar de hacer que una orquesta suene parecido, porque es nada, no tiene sentido, ¿no? Claro. Eh, entonces eso, cuando uno compone digitalmente con instrumentos virtuales, creo que es bueno tener en claro eso. Si lo que estás intentando es hacer que suene como una orquesta natural, o estás tratando de hacer un sonido digital que es otra cosa. Por más que uses instrumentos de orquesta, tienes toda la libertad del mundo de usarlos como sintetizadores y poner, no sé, 46 contrabajos con un violín y que suene balanceado, porque el mundo digital nos lo permite, digamos. Claro. Pero eso ya no estás obedeciendo las reglas de la orquestación tradicional y ese tipo de cosas. No sé si me fui por las ramas y más o menos respondía No, a algunas de las excelente. preguntas que se... Claro, claro, no, buenísimo, Ajá. buenísimo. De hecho, es que hice muchas preguntas, más bien discúlpame. No, todo bien. De esas últimas que recuerdo que dije está la de cómo harías, por ejemplo, con los músicos, ¿no? Cuando decides grabar con, Sí. con músicos de estudio. Ujú. ¿Los consigues tú, los consigue el estudio? ¿Cómo es ese proceso? Hay muchas formas distintas de hacerlo. Recientemente terminé de componer para un largometraje, If She Screams, y todas las cuerdas son digitales, porque no hubo presupuesto para eso. Eh, pero sí logré, bueno, ese tamborcito que ves ahí atrás, me Ujú. compré eso, compré unas baquetas de fricción que en un rato, si quieres, te puedo enseñar los ruidos extraños que hacen. Eh, y después pedí prestados instrumentos a mis amigos, me conseguí un mandolín con un arco de contrabajo y a darle al mandolín con el arco de contrabajo y hacer sonidos raros. Wow. Traté de salir de la pantalla, digamos, salir de la computadora y tratar de tener sonidos acústicos y cosas que tuvieran, digamos, la expresión del ser humano, digamos, sin necesariamente acudir a una orquesta y aún teniendo el sonido orquestal, porque estaban las cuerdas y todos esos elementos. Eh, pero creo que siempre trae valor añadido poner algún instrumento tocado, así no sean los instrumentos orquestales, o sea, puede ser con tu guitarra que tienes en tu casa, con instrumentos de percusión, con lo que sea, digamos, pero siempre añade una capa, digamos, de realismo y de expresión. En otro proyecto, por ejemplo, también era como, eso está creo que está en Spotify, está en SoundCloud, se llama The Seagull, Ujú. eh, y en ese compuse, era un cuarteto de cuerdas, o sea, violín 1, violín 2, violonchelo y viola, sobre orquesta de cuerdas, o sea, grupo de violines 1, grupo de violines 2, grupo de violas, grupo de chelos y grupo de contrabajos, arpa y triángulo. Lo hice todo en la computadora y después tuvimos un poquito de presupuesto, y oboe también, oboe y flauta. Tuvimos un poquito de presupuesto, entonces agarré y contraté a un violinista que también tocaba viola y le dije, grábame los dos violines uno, la viola y la orquesta, grábame 3 veces el violín 1, 3 veces el violín 2, 3 veces la viola. Ok. Entonces mezclé todo eso con un solo violinista. Después una amiga que es chelista vino acá y pusimos un micrófono acá en mi cuarto, grabamos acá. Una oboísta que es
una genia que trabaja en videojuegos, creo que ha trabajado en cosas de Zelda, de Pokémon. Wow. Christine Naigus vive en Miami ella y me hizo el favor de grabar. Y una amiga en Argentina que es flautista espectacular, Belén Pérez, también me grabó las flautas. Y lo único que quedó digital fue el contrabajo, el triángulo y el arpa. Y eso fue con los $2 de presupuesto que tuvimos, digamos. Y he tenido proyectos que son 100% digitales. Depende mucho del proyecto. Hay cosas que son más de menor presupuesto o tesis de estudiantes que ya se gastaron toda su plata en la, en la imagen y no quedó plata para la música. Entonces hay que tratar de balancear. Los recursos están. Hay miles de recursos y miles de formas de no usar, no ser orquestal, digamos. Puedes hacer magia con una guitarra, con un piano, qué sé yo. Hay muchísimos recursos. Con tantos plugins que hay, puedes hacer que un piano suene como un coro, qué sé yo. Hay Sí, recursos. claro, claro. O sea, por lo que me comentas es prácticamente como si, digo, claro que es un trabajo, pero es como si jugaras, ¿no? O sea, se parece mucho, por lo que me comentas, como al Foley, ¿no? Al cine, que estás viendo quizás una imagen y vas, ¿sabes? Como, a lo mejor no improvisando, pero sí componiendo precisamente de acuerdo a lo que está pasando, obviamente, pues en el cortometraje, en el largometraje. Em, pero wow, qué interesante, ¿no? Está súper bien ese método de trabajo, ¿no? Que además, por lo que me comentas, tiene mucho que ver y está muy relacionado con las relaciones públicas, ¿no? Con tener amigos, con hacer amistades que también pues sepan tocar sus instrumentos y que te echen esa mano, ¿no? Qué bueno. Sí, y un elemento que también me parece importante mencionar y que de casualidad creo que soy bueno con la tecnología y creo que entiendo bien un poco la física y la acústica del sonido. He tenido muy buenos profes y entonces creo que soy más o menos bueno en el diseño de sonido y postproducción de audio y esas son herramientas que me han servido muchísimo, o sea, porque yo mezclo toda mi música y cuando he tenido que, no sé, o sea, tengo que venir con un sonido nuevo de un sintetizador o algo y no tengo plata para comprar más plugins o para poner pedales o tiempo o espacio o lo que sea, con te las puedes ingeniar con, no sé, metiendo un reverb, poniéndolo, en vez de ponerlo en el canal auxiliar, lo pones enfrente y después le pones un delay y haces un pitch shift o lo que sea. O sea, tratar de usar las herramientas, digamos, saber qué hace cada herramienta y cómo usarla de formas no convencionales para de repente venir con resultados interesantes, ¿no? Claro. Eh, y como te digo, incluso con los instrumentos acústicos, agarrar un arco de violino, de contrabajo y darle a la guitarra, darle al mandolín. Te voy a enseñar rapidito lo de las baquetas de fricción porque es divertido. Buenísimo. Claro, claro. Eh, a ver si me sale, porque a veces no quiere funcionar. Son literal como esas bolitas que rebotan y lo que hace es fricción en vez de golpear el tambor. Wow. Increíble. Y No- con lo que hice fue me grabé improvisando haciendo sonidos raros con esto, más o menos por media hora, con las tres diferentes tamaños de baquetas que hay. Y después convertí todo eso en instrumentos virtuales. Y nada, procesando eso, duplicando, agregándole octava baja, reverb, delay, distorsión, lo que sea. Eh, Puede salir con cosas raras y que están buenas, ¿no? Claro, claro. Me gustaría tocar ese punto más adelante, pero antes me gustaría, comentaste que eres muy bueno en el tema de de postproducción y todo esto. Ujú, Creo que la pregunta que serían todos en este momento es, ok, ¿cómo hago yo para aprender eso también? Es decir, ¿eso lo aprendiste en la carrera o por ujú. YouTube o cursos? ¿Cómo te hiciste Mira, bueno en esa parte? los programas, la mayoría de los DAWs, de los workstations tipo Cubase, Logic, Pro Tools, todos esos, Ujú. vienen con plugins básicos y todos son decentes. O sea, un compresor
es un compresor y va a comprimir Claro. la señal al radio que le pongas, con el threshold que le pongas. Un ecualizador va a cortar o elevar determinada cantidad de decibeles. Eh, y mal que bien, todos hacen lo mismo, digamos. Tienen diferente coloración, diferentes curvas, diferente velocidad, lo que sea, pero todos hacen más o menos lo mismo. Entonces, entender bien qué hace cada plugin, digamos, qué es un compresor, cómo se diferencia de un limitador, qué tipos de compresor hay, qué es un ecualizador, por qué usar uno paramétrico o uno gráfico, qué es una reverb, por qué usar algorítmico o de impulse response. Entonces, aprender todos esos términos y entender en la parte teórica qué hacen y luego usarlos, digamos, Claro. tratar de usarlos y tratar de realmente escuchar la diferencia críticamente. Y otra cosa que me sirvió muchísimo fue que mi profe de audio, que además después yo estuve de ayudante de cátedra en esa materia, le daba mucha atención a la teoría, sobre todo al comienzo. Entonces, nos hizo ver muy en profundidad, digamos, ok, ¿qué es la amplitud? ¿Qué es la frecuencia? ¿Qué son los armónicos? ¿Cuál es la diferencia entre el ruido y los armónicos? O sea, armónicos pares, armónicos impares, todo ese tipo de cosas de audio y de teoría y física y acústica del sonido, a mí me sirvieron muchísimo para luego entender mejor qué es un compresor, qué es un ecualizador, qué es una reverb, qué es todo eso, y saber cómo usarlos y saber qué buscar cuando estoy escuchando. Entonces, cuando muevo algo, no es simplemente muevo y a ver si algo suena, sino que sé específicamente qué es lo que tengo que buscar. Claro. Eh, entonces, creo que el estudiar la parte teórica del audio es muy importante. Porque sí, se puede aprender audio y se puede aprender a ecualizar y todo eso sin teoría, pero creo que es una capa más de conocimiento que no te va a perjudicar de última. Claro, no, por supuesto. No, definitivamente es lo que dices. Hay que estudiar la teoría para poder, pues, saber, como tú dices, saber qué hacer en la práctica, sobre todo. No estar improvisando, que es algo que incluso yo he hecho, ¿no? Yo Ujú, simplemente un diplomado en producción musical y me quedó lo básico, ¿sabes? Es ujú, como un resumen súper resumido, pues, de, de lo que hay que hacer, ¿sabes? En el programa, pero es lo que tú ujú, dices, si ya uno supiera para qué sirve cada cosa y tal, todo es distinto definitivamente. claro. Y no es que lo estés pensando mientras lo haces, pero el simple hecho de saber que existe, creo que ya cambia el approach que uno tiene y la percepción. Y más aún me parece con la composición. O sea, yo cuando compongo, de repente otros compositores van a reírse de mí en este momento, pero yo cuando compongo no estoy pensando en acordes, no estoy pensando en que el compás tiene que hacer esto o el contrapunto. Estoy escuchando y estoy tratando de transmitir algo, o tengo una idea en la cabeza y estoy tratando de realizarla. Y creo que la teoría, aprender teoría, lo que hace es que se te ocurren ideas que no se te ocurrirían si es que no la Exacto. hubieras estudiado, por más que no la estés aplicando activamente. Y también ayuda a sacarte de lugares, ya sea de errores que hayas cometido en el proceso o de trabas. En un momento que no sabes a dónde ir o que hay algo que suena raro, tienes esa herramienta para desarmar ese nudo. Claro, tienes toda la razón, es verdad. Y ahora, así como pareciera que en esta época todos tenemos que ser como un poquito multitasking, ¿no? Saber un poco de redes sociales, de diseño, de fotografía, etcétera. Pareciera que el músico le toca vivir lo mismo, ¿no? O sea, que para un compositor quizás tocar un solo instrumento no basta, ¿no? Uh -huh. Y por lo que veo, pues eres multiinstrumentista. Entonces, ¿crees que es necesario que los nuevos compositores también lo sean? O bueno, corrígeme, obviamente si me equivoco. ¿Aprendiste esto por tu cuenta? ¿Te tocó estudiar otros instrumentos? ¿Cómo ha sido ese Uh -huh. proceso con esos... Creo que el término multiinstrumentista es un poco fuerte para mí. Ok, Yo con las justas me considero decente en guitarra. Sé qué tecla del piano hace qué nota, y puedo hacer acordes o tocar melodías con una mano, y sé que si le pego un instrumento de percusión va a sonar. Más que eso no me pidas, digamos. ok.
creo que un multiinstrumentista, porque yo respeto mucho a los instrumentistas, es alguien que puede ser virtuoso o tocar profesionalmente muchos instrumentos de muchos estilos. Pero sí, más allá de esa cosa terminológica, sí creo que un músico hoy en día tiene que saber tocar por lo menos un instrumento X bien y saber algo, o sea, no tocar piano, pero poder tocar acordes en un teclado como para abrir el secuenciador y tocar un do y después lo acortas, lo repites en el ritmo que quieres, le pones expresión o lo que sea, todo con el mouse, porque de repente, como yo, eres un queso en el piano y no puedes tocar un acorde 3 veces. Entonces creo que es importante, sí, saber un poquito de teclado, eh, y tu instrumento bien. Y además de eso, creo que es fundamental, a no ser que seas súper virtuoso en un solo instrumento y seas un concertista, creo que es fundamental saber usar un DAW como Cubase, Logic, Pro Tools y saber un poquito de grabación, de edición, tener un micrófono en casa, así sea uno el más barato que haya. Em, sí, creo que es súper importante tener esas herramientas. Incluso cosas que no son de música, como es saber usar Excel, saber usar un poquito Photoshop, saber poner tu página en Squarespace, cosas de redes sociales, o sea, porque es tristemente cierto que cuando uno recién comienza como músico, la plata la pone uno, digamos, y uno por ahí tiene que tener otros trabajos. Con Luis Machado hemos trabajado en el museo, en el Hammer Museum, acá hemos trabajado un año, poco más de un año, y la música la hacíamos de lado mientras además estábamos estudiando. Eh, y bueno, poco a poco hemos empezado a tener clientes y proyectos, pero no trabajando principalmente en música, digamos. No Claro. quiere decir que sea el caso de todos. De hecho, defiendo mucho a la gente que tiene la valentía y la suerte de poder dedicarse 100% a la música, porque sí, sé que es muy difícil. Ahora, por suerte, sí puedo trabajar 100% en la música, pero ha sido un proceso. Claro, qué bueno que puedas estar ahorita 100%. Creo que esa es como la meta de todos en algún punto. Y lo que dices es muy importante entenderlo y trabajar para que eso sea así, ¿no? Que es como tener quizás un segundo, un tercer trabajo incluso de forma paralela mientras uno pues va avanzando la industria o en tu carrera musical Ujú. hasta el punto en el que puedas realmente dedicarte al 100%, ¿no? Porque Claro. es así, es difícil, ¿no? Excelente. Bueno, me gustaría tocar también el punto de que estás encargado de la creación de instrumentos para el software Ujú, de Amper Music, ¿no? Donde ujú. trabajas. Por allí leí en un artículo que al parecer el proceso es muy similar a lo que me contabas con este instrumento de percusión. Es decir, grabas como tal los sonidos, los pasas Mm, entonces a la parte digital y allí entonces ya se pudieran sacar como tal, digamos, las notas de ese ujú. instrumento, de ese sonido. Pero igual me gustaría que nos hablaras de eso para, bueno, saber cómo es esto de la música pues hecha de esta forma, ¿no? Claro, bueno, todo esto lo he podido hacer gracias a trabajar en Amper, de hecho. He aprendido muchísimas cosas trabajando con ellos y bueno, lo he podido hacer gracias a eso, pero sé que hay un montón de recursos ahora que te permiten hacerlo sin necesidad de trabajar en Amper. Em, ¿Y tú utilizas Contact? Contact, ¿cómo, perdón? Bueno, Contact es un programa de Native Instruments que te permite poner instrumentos virtuales. Ah, ok. Eh, entonces, básicamente lo que hacemos en Amper es crear instrumentos virtuales que después ellos tienen su propia plataforma con la que lo aplicamos al software, pero es el mismo proceso que se hace para crear un instrumento de Contact. Ok. Entonces, básicamente, si grabamos un instrumento nota por nota, cada nota se graba, por ejemplo, si voy a grabar una guitarra, déjame agarrar esa guitarra allá. Adelante. Disculpa. Si voy a grabar una guitarra, eh,
Entonces, no grabo una nota, o sea, no grabo, sino que grabo esta misma nota 3, 4 veces tocada despacio, luego 3, 4 veces un poco más fuerte, En y diferente luego velocity, ¿no? con vibrato, sin vibrato, de todas las formas posibles, digamos. Ok. Y luego todo eso se corta en muestras independientes de sonido que se mapean en un programa a las teclas del piano, a qué tan fuerte o qué tan suave lo tocas, y se vuelve un instrumento que puedes ejecutar fácilmente, digamos, con un controlador MIDI. Entiendo. Entonces, básicamente en Amper hacemos eso. Hemos grabado grupos de cuerdas en el estudio de Warner, grupos de bronces, digamos, cornos, trompetas, trombones, tubas. Hemos grabado baterías, guitarras, pianos, arpas, de todos los instrumentos que te puedas imaginar. Y también sintetizadores. Y sí, básicamente mi trabajo es eso, desde el proceso de grabación, edición, mapeo, eh, postproducción, todo de comienzo a fin hasta que el instrumento está listo, digamos. Ok. Así que sí, eso es básicamente lo que hago en Amper. No me dedico a la parte de crear la inteligencia artificial, pero sí de crear los instrumentos que después el software pueda ejecutar y que suene a algo expresivo y no suene una cosa robótica. Claro, entiendo. Y si bien no te dedicas a esa área, al menos que sabes más o menos cómo funciona eso de la inteligencia artificial. Es decir, por lo que leí en la página, yo pudiera decir, a ver, necesito un outro para el podcast, ¿no? Y quiero que Claro. sea, no sé, con un ánimo rockero, feliz, tal. ¿Cómo funciona el software para crear con inteligencia artificial una canción que cumpla con esas características? Claro, la interfaz de usuario del software es bastante simple, digamos. Primero eliges un género que puede ser tipo rock, clásico, electrónico, hip hop, pop, folk, y luego cada género tiene como sub géneros o sub estados emocionales, digamos. Entonces puede ser tipo feliz, triste, meditativo, inspiracional, emotivo, lo que sea. Y basado en eso, luego te pide una línea de tiempo, cuántos minutos, y te da opción de poner tipo, quiero que la introducción sea de tanto, que hay un hit point en X y tenga un outro y que el tempo esté más o menos entre tanto y tanto. Wow. Tonalidad incluso creo que se puede elegir, y luego te genera un par de opciones y tú puedes elegir una de las opciones o puedes volver a generar hasta que encuentres algo que te gusta, y luego cuando encuentras la que te gusta te da la opción de cambiar los instrumentos. Entonces puedes cambiar incluso el piano, me gusta, pero no me gusta, el micrófono es muy cercano, quiero un micrófono más lejano. Wow. O en vez de la guitarra quiero un charango, o en vez de que sea taiko, quiero que sea batería. Entonces tienes todas esas opciones. Y tienes la opción de bajarte los stems individuales de cada instrumento y crear tu propia mezcla. Wow, eso suena increíble. Eso desde la parte de interfaz de usuario, y desde la parte de el detrás de escena, de Ujú. cómo lograr eso, que me parece que era lo que iba a tu pregunta. Lo que diferencia a Amper un poco de otras empresas de inteligencia artificial es que no es machine learning, que es lo que suele usar mucha gente, sino es un proceso que es mucho más intervenido por humanos, digamos. O sea, detrás del equipo de producción de Amper hay gente que crea performances, no MIDI, sino como basadas en reglas, tipo le pone parámetros y limitaciones por género, por estilo, por estado emocional. Entonces, luego el software sabe que cuando eliges determinados descriptores, tiene que usar determinados sets de reglas para componer esa música. Y bueno, podría ir más en detalle con eso. Seguramente tampoco soy la persona más calificada para hablar en detalle de eso, pero más o menos por ahí va la cosa. Claro. Wow, increíble porque eso entonces lo que hace es asegurar que cada canción que tú quieras crear de forma, pues, con inteligencia artificial sea totalmente única, ¿no? O sea, no se parezca a ninguna otra que alguien quiera hacer, que sería como, pues, la gran desventaja de agarrar música
con licencias libres en cualquier otro portal, por ejemplo, ¿no? Y la velocidad, creo que ese es el principal Wow. elemento, que cuando uno está buscando librerías de royalty free, tienes que estar 3 horas bajando músicas, probando todo contra lo que haces y lo que sea. Y con Amper puedes ir mucho más al grano de quiero esto, esto y esto, listo. Y generas y bueno, puedes generar todas las opciones que quieras y te da los stems para que tú lo puedas remezclar. Entonces, Wow. incluso si es que consigues dos del mismo tempo, puedes usar la batería de uno con el piano de otro. Entonces hay muchas opciones en ese sentido. Buenísimo, buenísimo. Y ya como para ir cerrando todo lo que hemos conversado, ¿qué consejos sientes tú que le pudieras dar de forma definitiva? ¿Qué le dirías a tu yo de hace 10 15 años para, pues bueno, tener éxito en la industria de la composición, ¿no? ¿Qué consejos nos Ujú. podrías compartir? Cada día sigo aprendiendo cosas nuevas, entonces creo que el consejo principal eh, que me daría o le daría a cualquier compositor es mantén tus ojos y oídos abiertos y no te cierres a una opción. O sea, si quieres ser compositor de cine, mantente abierto a que de repente hay artistas pop que pueden usar tus recursos para ayudar a producir una canción, porque dentro de la composición de cine, como te digo, necesitas saber orquestación, necesitas saber composición, necesitas saber MIDI, necesitas saber mezcla, un poquito de todo. Entonces, todos estos otros caminos y opciones creo que ayudan a desarrollar las herramientas como compositor y también son medios válidos para generar dinero estando en la industria del cine, dinero y contactos, que al final es muy importante. Yo he tenido la suerte también de trabajar con un par de artistas pop, de trabajar mezclando, trabajar ayudando a grabar programas de televisión y otras cosas que no son composición, y son todos elementos que me han ayudado, creo, a ser mejor compositor de alguna forma u otra. Claro, es un poquito de todo, es ir sumando, es estudiar como tal, lo dijiste hace un rato, y eso, quedarse No abierto a... cerrarse, sí. Sí, totalmente, ¿no? Wow, Santiago, de verdad, mil gracias todo lo que nos comentaste, yo creo que súper interesante. Por favor, compártenos tus redes sociales, tus proyectos Ujú. actuales, todo lo que viene, cómo podemos escuchar tu trabajo para mantenernos al tanto. Absolutamente. Sí, ¿quieres que lo comparta ahora? Eh, Dale, a ver, déjame ver, no quiero equivocarme. En SoundCloud estoy, mi nombre es Santiago Velarde y es soundcloud.com/svelard7. Yo después te paso todo escrito. Claro, Mi claro. web es santiagovelarde.com. En Instagram estoy como svelard, me parece, sí. El Instagram lo uso más personal, pero publico cosas de mi carrera y estoy más que contento de hacer contactos y conversar con gente por ahí también. Claro, buenísimo. Santiago, mil gracias de verdad por estar con nosotros en este espacio. Ujú. Seguimos en contacto. Todas las personas, bueno, que quieran seguir aprendiendo de ti, que quieran conectarse, ya saben allí dónde pueden encontrarte. Y pues nada, muchísimas gracias. No, gracias a ti por el espacio. Si te ha gustado este episodio, te invito a compartirlo con otros músicos, dejar un buen review del podcast y seguirnos en redes sociales para más contenido de valor.